ahora. Vamos a escuchar al ministro de Defensa, Alberto Espina, quien estaba ahí en el Congreso. Escuchemos. Alberto Espina, quien dará cuenta de lo que se trató en esta comisión. Una sesión con la Comisión de Defensa del Senado, donde yo le he expuesto en detalle y con toda crudeza la grave situación, que por lo demás de público conocimiento, que vive el país en materia de orden público, y que enfrentar a quienes provocan en forma cobarde actos de vandalismo que no se habían visto desde el retorno a la democracia, en donde se saquea y se destruye edificios públicos, se deja en la ruina a muchos comerciantes, se destruyen los centros de ciudades, y sabemos que quienes están detrás de esto son organizaciones de anarquistas, son grupos de narcotraficantes, hay también organizaciones criminales que están actuando con un grado de maldad francamente gravísimo. Y nosotros lo que hemos pedido y le hemos dicho, que frente a un hecho de esta gravedad es imprescindible resguardar la infraestructura crítica del país. ¿Qué es la infraestructura crítica del país? La infraestructura crítica del país son fundamentalmente los servicios básicos. Son los aeropuertos, son los puertos, son las centrales de agua potable, de electricidad, de gas, que requieren ser protegidas. Y para ello, consideramos, como ocurre en muchos países del mundo, esta ley lo que busca es que puedan ser resguardados por las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas cumplan este deber de resguardo, manteniendo el control del orden público en Carabineros. Y analizaron el tema, hay un debate sobre el tema. Yo solo quiero decir que el tiempo exige soluciones a la brevedad, porque si no vamos a tener cada vez hechos más graves, y esta es una responsabilidad de todos. Quiero agregar que aquí se supone que esto, alguien ha dicho, mira, es que es responsabilidad solo del gobierno. No, esta es responsabilidad de los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado son los que tienen responsabilidad frente a los ciudadanos que están sufriendo estos ataques, actuar. Y por lo tanto estamos nosotros absolutamente jugados para que el Parlamento colabore. Siempre la responsabilidad va a ser del Poder Ejecutivo, nosotros sabemos, pero esto no sale sin un apoyo irrestricto del Parlamento, porque requiere ley de la República. Sin entrar en detalles, ¿existe riesgo efectivo de instalaciones? ¿Hay antecedentes a ese respecto que obliguen a requerir a las Fuerzas Armadas? Por supuesto, si estamos pidiendo nosotros que podamos resguardar la infraestructura crítica, tiene por finalidad liberar a carabineros que están haciendo esa función, y siendo liberado carabineros de esa función y tomada por la Fuerza Armada, como ocurre en muchos países del mundo, en la mayoría de los países europeos, y se hace porque la infraestructura crítica es fundamental para el desarrollo de la vida de nuestros compatriotas. Estamos en vivo para 24 horas. Gran parte de las dudas o críticas quizás se han concentrado, uno, en las atribuciones que tendría el presidente de la República respecto de las reglas de uso de la fuerza, y dos, respecto de las excepciones, digamos, penales que podrían tener militares a la hora de defender la seguridad pública. Si nos podría aclarar esos puntos, en qué consiste precisamente esa parte del proyecto. Bueno, a mí me ha extrañado bastante las críticas que se han hecho sobre esa norma, porque lo que dice es lo que dice exactamente la ley actual. La ley actual lo que señala es que cuando una militar, incluso un civil, es objeto de un ataque y una agresión ilegítima y usa un medio racional y proporcional para defenderse, tiene todo el derecho a invocar la legítima defensa. Eso está consagrado en el Código Penal chileno hace muchos años. Y luego agrega que también están exentos de responsabilidad penal cuando se actúa en el cumplimiento de un deber. Esa es una norma permanente. Lo que se señala adicionalmente es algo que existe en todas partes del mundo, y es que corresponde dictar unas reglas de uso de la fuerza, que enmarcándose dentro de lo que dice la ley vigente, establece una gradualidad con mayor exactitud, con mayor precisión, cómo se va reaccionando frente a cada hecho. Esas reglas de uso de la fuerza son de acuerdo a los estándares que tienen las Naciones Unidas, que tienen los países del mundo. No hay ninguna situación de excepción. Lo que sí es evidente que es necesario, porque en el caso de las Fuerzas Armadas no está así, es solo dictada en virtud de un decreto, de una orden ministerial,
es algo de sentido común, que la estamos elaborando para que el presidente de la República la firme, se tome por la Contraloría razón y se publique en el Diario Oficial. Y por lo tanto no hay ninguna innovación, no hay ninguna excepción. Entonces, todos aquellos que creen que estas son normas excepcionales, yo de verdad les puedo decir que no es así. Lo que sí es que si el día de mañana, tanto Carabineros como los militares, en el caso de los militares de las Fuerzas Armadas, salen a cumplir una misión que se las da el Estado de Chile, que es proteger la infraestructura crítica, o en un estado de emergencia a resguardar el orden público, tienen que tener las reglas del juego claras de cuáles son las atribuciones que tienen frente a una multiplicidad de situaciones. Y si hay pleno cumplimiento de esas reglas que se le establecen, entonces habrá actuado amparado por la ley. Estamos en vivo para Radio Bio Bio. Le quiero preguntar lo que usted dice. Si eso está en la ley, estas exenciones de responsabilidad, ¿por qué es necesario el decreto presidencial para reforzarlo? Es que Carabineros tiene hoy día un decreto supremo sobre reglas de uso de la fuerza. En todos los países del mundo, de hecho, lo tienen. Y de hecho les quiero contar que en las Fuerzas Armadas lo tienen, solo que es del año 2012 y es una resolución de un ministro. Entonces, lo lógico y natural que las reglas de uso de la fuerza, que es la gradualidad, cómo se van utilizando dependiendo del caso concreto. Si mañana una unidad militar está resguardando, imaginemos, una central de agua, de electricidad que es fundamental para el país. El militar tiene que tener las reglas absolutamente claras de cómo proceder, en qué escenario, en qué circunstancia, qué tipo de armamento va a utilizar, porque eso da certeza en la actuación y da seguridad de respeto y acatamiento a la ley. Yo quiero contar lo siguiente, quiero recordar que las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia, es decir, el Ejército de Chile, la Armada de Chile y la Fuerza Aérea tuvieron un comportamiento con estricto apego a la ley. Adicionalmente, lo hicieron con responsabilidad, con profesionalismo, y los casos en que hubo fallecidos, que son 3, y que hubo heridos, que son 3 o 4, puedo equivocarme en el número de los heridos, que puede ser un poco más, todos ellos están siendo investigados por la justicia ordinaria, y la defensa de los militares la ha asumido la Defensoría Penal Pública, pero frente a una situación de esa gravedad, yo creo que las Fuerzas Armadas actuaron con total responsabilidad y tienen y cuentan con el más completo y absoluto respaldo del gobierno y, por supuesto, del presidente de la República. ¿Carabineros está sobrepasado, tal como dijo en la mañana en la Comisión de Defensa de la Cámara? Sí, yo reitero lo que he dicho. Carabineros está sobrepasado y la razón es evidente, porque el grado de violencia, la cantidad de atentados, los ataques que se producen son de una cantidad muy superior a lo que un país está preparado para enfrentar. Tenemos en todas las ciudades simultáneamente ataques a los cuarteles policiales, el mismo momento que se destroza y se destruye los centros de las ciudades, que se atacan los centros de abastecimiento. Entonces, Carabineros, obviamente, de acuerdo a lo que es un estado de situación regular o normal, no puede cumplirla, dado que estamos frente a una situación excepcional del grado de violencia. Pero si nosotros creyéramos que Carabineros puede cumplir su función en todos los ámbitos, no estaríamos pidiendo simplemente que las Fuerzas Armadas puedan dedicarse a resguardar la infraestructura crítica del país, si es algo que ocurre en todas partes. Entonces yo quiero pedir que lo hagamos con los parlamentarios trabajando juntos, porque siempre las ideas se mejoran, pero es fundamental hacerlo porque yo creo que si este clima de violencia se sigue acentuando, realmente se va a ver cada vez más deteriorado lo que es el mínimo y razonable orden público que los ciudadanos tienen obligación de exigirle a un país. Usted acaba de hacer una muy buena explicación jurídica respecto de lo que se refiere al eximente de responsabilidad. En términos simples, los militares que participen en el resguardo de la infraestructura crítica no tienen inmunidad, eso es, ¿no? Los militares que actúan de acuerdo a las normas de la legítima defensa, del cumplimiento del deber y las reglas de uso de la fuerza, van a estar amparados por normas legales, y aquellos que no actúan van a estar al margen de las normas legales. Y porque como los militares quieren tener las reglas claras, porque son profesionales, eficientes, lo que hace la regla de uso de la fuerza
en todas partes del mundo. Si de hecho tenemos reglas de uso de la fuerza hoy día. ¿Nos puede explicar exactamente qué es un reglamento del uso de la fuerza? Regla de uso de la fuerza significa que le describe cada paso que el militar tiene que ir dando, el miembro de las Fuerzas Armadas, cuando va a ser objeto, ¿verdad?, o se encuentra frente a la agresión que pueda sufrir una infraestructura crítica. Entonces va regulando y graduando, va estableciendo qué medios se usan, de qué manera puede defenderse, cuáles son las etapas que va cumpliendo, cómo se van tomando las decisiones. Es una descripción detallada del comportamiento que tienen las Fuerzas Armadas y que es de todo sentido común que exista para saber que van a estar amparados por la ley. Y aquel que cumpla la ley va a estar protegido por la ley, que es lo que corresponde. Ministro, usted indicó que las Fuerzas Armadas habían sido calumniadas por Amnistía Internacional en la Comisión de Defensa. ¿Nos podría explicar ese punto de vista que usted planteó? La razón es muy de fondo y lo sostengo abiertamente. Amnistía Internacional acusa a las Fuerzas Armadas de Chile de haber en forma premeditada, intencional, haber salido a la calle a matar chilenos. O sea, acusa de que las Fuerzas Armadas de Chile han salido a matar compatriotas, sin entregar ni un dato, ni una prueba, ni un antecedente. Eso es imputarles un delito. Y las Fuerzas Armadas tienen pleno derecho a que frente a una acusación de esa gravedad, que es totalmente contrario a lo que las Fuerzas Armadas hacen, porque las Fuerzas Armadas en estos momentos están salvando vidas de chilenos en los cerros, en los incendios que se están produciendo. Las Fuerzas Armadas tienen como misión apoyar, salvar vidas y rescatar a chilenos. Entonces, que una institución privada haga una imputación calumniosa como ese es inaceptable, porque ofende gratuitamente a los 88.000 hombres y mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas de Chile. ¿Van a presentar acciones legales, por lo tanto, si hay una calumnia? Dejemos el tema hasta ahí. Hoy día estamos preocupados de lograr crear un acuerdo. Yo quiero decir a los chilenos que nosotros estamos absolutamente conscientes de la gravedad de los hechos que están ocurriendo. Estamos adoptando un conjunto de medidas muy relevantes y yo espero que la colaboración de todas las autoridades políticas, porque hay algo que a mí me parece que realmente me cuesta entender. Efectivamente es el gobierno el encargado del orden público, pero frente a hechos de esta gravedad, lo que corresponde es que el poder legislativo apoye resueltamente. Y yo he visto la mejor disposición en los miembros hasta ahora de la Comisión de Defensa. Que el Poder Judicial también contribuya. Que la Fiscalía, si la Fiscalía tiene cientos y miles de casos que le han llegado, y yo creo que la labor de la Fiscalía está muy lejos de lo que uno espera frente a la gravedad de los hechos que han ocurrido. Ministro, hoy en día las Fuerzas Armadas están total y completamente subordinadas al poder del presidente de la República, y se lo pregunto porque hace algunas semanas, cuando se suponía que se podía decretar estado de excepción, hay personas que dicen que el Ejército o las Fuerzas Armadas pidieron ciertas garantías y que no quisieron. Yo le agradezco la pregunta porque yo creo que es bien importante en un régimen democrático. Las Fuerzas Armadas son obedientes, disciplinadas, no deliberantes, profesionales y subordinadas a la autoridad civil del presidente de la República y por delegación del presidente al ministro de Defensa. Nunca, jamás las Fuerzas Armadas, ese día que usted menciona, cuando se estudió la posibilidad de decretar estado de emergencia, se negaron o lo cuestionaron. Lo que es del todo sentido razonable es que las Fuerzas Armadas, en una situación de esta complejidad, cuando son objeto de cuestionamientos gravísimos y se les dice que salen a dispararle a los chilenos y a matarlos, tengan el derecho a defenderse, porque eso es inaceptable respecto a instituciones que representan a todos los chilenos. ¿Y qué plantearon esa vez? ¿Por qué no se declaró estado de excepción? Porque el presidente de la República privilegió, a mi juicio con toda razón, la posibilidad de agotar el diálogo político. ¿Pero el Ejército o las Fuerzas Armadas pidieron algo? ¿Pidieron alguna garantía? No pidieron absolutamente ninguna garantía de ninguna especie. Yo conversé con los comandantes en jefe en reiteradas oportunidades. Las Fuerzas Armadas van a cumplir la Constitución y las leyes como corresponde, pero tienen, como le digo, pleno derecho a saber que si salen a la calle el día de mañana y cumplen con la ley, entonces no van a ser sujetos, ¿verdad?, a sanciones absolutamente improcedentes si ellos han cumplido con la ley. Y eso es lo que ocurre en cualquier país en donde queremos que las Fuerzas Armadas puedan hacer su labor adecuadamente. Muchas gracias.